A la norma hemos dedicado en esta sección un apartado en varias ocasiones. Hoy volvemos a ella, pero antes recordemos qué se entiende por norma y para ello vamos a apoyarnos en la gráfica y en lo que establece el Diccionario de la Lengua Española. Es que en el ámbito de la lingüística y conforme al diccionario académico, norma puede tener varias acepciones y dos, como vemos aquí en la gráfica, corresponden al ámbito de la lingüística. Ahí alude al conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto y también alude a la variante lingüística que se considera preferible por ser más culta. Como usted ha de suponer, la norma no siempre es la misma y son las comunidades hablantes quienes, por consenso implícito entre sus miembros, convierten estas preferencias en modelos de buen uso. Por tanto, conviene recordar algo que establece el Diccionario Panhispánico de Dúas, y aquí lo ve usted en la gráfica. La norma surge del uso comúnmente aceptado y se impone a él no por decisión o capricho de ninguna autoridad lingüística, sino porque asegura la existencia de un código compartido que preserva la eficacia de la lengua como instrumento de comunicación, tal y como explican las academias de la lengua española en el Diccionario Panhispánico de Dúas. Hoy, en Buen Idioma al Día, hablaremos nuevamente sobre los llamados errores correctos. Ahí usted lo ve en la gráfica, que el filólogo español Alberto Gómez Font así los llamó errores correctos, que como usted sabe, no son más que usos que en el pasado se consideraron inadecuados y que hoy, por formar parte de la norma culta, no cabe su censura. Nos centraremos en la conjugación de algunos verbos. Los primeros que veremos son adecuar y evacuar, que como podrá notar, ambos terminan en cuar, y más adelante usted me agradecerá que haya hecho notar esto porque lo que comentaré en breve tiene mucha relación con cómo terminan esos verbos. A ver, ¿cómo se dice? ¿Adecua o adecúa? ¿Evacua o evacúa? La explicación es sencilla, pero si a usted no le da tiempo a escucharla completa, se la resumo. Todas estas formas que acabo de mencionar son correctas. Ahora veamos por qué y para ello también vamos a apoyarnos aquí en la gráfica. De acuerdo con la Real Academia Española, los verbos terminados en cuar, entre ellos adecuar y evacuar, por lo general, se pueden conjugar de dos formas. En el uso culto se han venido conjugando según el modelo de averiguar. Como se dice averiguo y averiguan, entonces también es válido evacuo y evacuan. Idéntico criterio que debemos aplicar con licuar, ¿verdad? Que también termina en cuar. Lo normal es decir licuo, como mismo digo, averiguo, pero ya lo había adelantado. Ahora también se consideran correctas formas como adecuo, evacuo y licuo. Y usted probablemente se esté preguntando por qué se consideran todas estas formas válidas. Al respecto, la Real Academia Española explica que en los últimos años se ha extendido entre los hablantes el uso de formas con hiato según el modelo de actuar. Como mismo se dice actúo y actúan, también es posible decir adecuo y adecúan. Estas formas con hiato se documentan también, escúchalo bien, en textos de autores de prestigio, lo que justifica el hecho de que, aunque antes se consideraban exclusivamente correctas las formas con diptongo, o sea, adecuo, evacuo y licuo, hoy se aceptan también como válidas las grafías con hiato, adecuo, evacuo y licuo. Si bien ambas pronunciaciones son correctas, es bueno que, como siempre hacemos en esta sección, aclaremos cuál de ellas es la preferida por los hablantes cultos. Sobre la base de lo que explica el Diccionario Panhispánico de Dúas de las Academias, podemos afirmar que adecuar, evacuar y licuar en el uso culto suelen conjugarse más como averiguar, o sea, los hablantes cultos suelen decir adecuo, evacuo y licuo, pero insisto, si usted dice adecuo, evacuo y licuo, conforme a la pronunciación, escúchalo bien, mayoritaria, tenga la seguridad de que esas formas también son correctas y de hecho las más frecuentes, lo que justifica el levantamiento de la censura tradicional. Y aunque muchos de los hablantes formados en la vieja escuela les cueste dar el brazo a torcer, recuerden que, como expresó el académico español Pedro Álvarez de Miranda, y usted lo ve aquí en la gráfica, el error de hoy puede ser norma de mañana. Como bien se explica en el prólogo del Diccionario Panhispánico de Dúas, la lengua, como toda institución humana, experimenta cambios en el transcurso de su evolución histórica, de manera que ese conjunto de preferencias lingüísticas convertidas en modelos de buen uso que constituyen la norma no es igual en todas las épocas. Modos de expresión normales en el español medieval y clásico e incluso en el de épocas más próximas como los siglos XVIII-XIX, documentados en escritores de calidad y prestigio indiscutibles, han desaparecido del español actual o han quedado fuera del uso general culto y viceversa. Usos condenados en el pasado por los preceptistas del momento forman parte hoy con toda naturalidad del conjunto de hábitos expresivos de los hablantes cultos contemporáneos. Coméntenos en nuestras redes sociales
digitales que usos del pasado antes considerados incorrectos hoy ya no lo son. Recuerde que nuestro usuario, ustedes lo verán aquí ahora en pantalla, es @buenidioma, y también puede enviarnos sus consultas lingüísticas por nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en X y por supuesto también en Telegram, en donde tenemos ya una comunidad que supera los 10.500 suscriptores. Súmese a nuestra familia y participe, por cierto, en el cuestionario que hoy resolvemos a las 10 de la noche. Y como siempre decimos, si usted no usa ninguna de estas plataformas, pero tiene disponible un correo electrónico, puede hacernos llegar sus consideraciones y dudas lingüísticas a consultas@buenidioma.com. Hoy también tendremos un segundo momento en Buen Idioma al Día. Pasadas las 8 de la mañana hablaremos sobre la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, que se inicia hoy en esta capital. Como ha de suponer, hablaremos sobre la feria, pero lo haremos desde una perspectiva lingüística. Si le interesa el tema, acompáñenos. Buenos días. Y en lo que preparábamos este segundo momento de la sección, nos enviaban varias consultas aquí a nuestro correo electrónico consultas@buenidioma.com. Vamos a aclarar rápidamente dos de ellas y las otras, bueno, las responderemos vía correo electrónico. La primera era relacionada con el femenino de líder y por su terminación este sustantivo puede emplearse como común en cuanto al género. Esto quiere decir que se puede decir el líder y la líder, pero en América sobre todo también se ha comenzado a usar el femenino lideresa, que se escribe con S, al igual que otros femeninos que terminan en esa o en isa, y es válido este femenino y por tanto no cabe su censura, y para referirse a una mujer que lidera es válido entonces el empleo de lideresa, al igual que la líder. También nos consultan sobre la expresión alto al fuego y alto el fuego. Aquí rápidamente les explicamos que ambas opciones son válidas y por tanto es adecuado su empleo en los medios de comunicación. Cualquiera de estas dos expresiones son correctas y por tanto tampoco cabe su censura. Estas eran algunas de las dudas que nos enviaban a nuestro correo electrónico y ahora vamos a pasar a nuestro blog, que les recuerdo la dirección electrónica es buenidioma.com. Así que si usted tiene disponibilidad ahora a internet puede seguir las recomendaciones que vamos a comentar ahora brevemente. Bueno, aquí en nuestro blog también hemos publicado recientemente varias recomendaciones lingüísticas y lo vemos aquí al final del blog. Vemos una relacionada con primer ministro, este cargo que es preferible decir primer ministro que usar el anglicismo premier, que si alguien en algún medio de comunicación, por ejemplo, deseara usarlo o en algún texto, lo indicado es que se escriba en cursiva. Aún así, lo recomendable en este caso, para referirse a Manuel Marrero Cruz, por ejemplo, sería hablar de primer ministro o hablar también, por ejemplo, por los apellidos se puede usar adecuadamente y eso no representa ningún problema en los medios de comunicación. También hablamos sobre la escritura de algunos topónimos y aquí vemos en pantalla Abu Dhabi y Dubái. Y eso que usted ve ahí en pantalla, esa escritura es la adecuada de estos dos topónimos. Como puede ver, Abu Dhabi, la palabra Dhabi no se escribe con H detrás de la D en español, es ya la adaptación a nuestro idioma y por tanto lo preferible es eliminar esa H. Y en el caso de Dubái, también lo apropiado es escribir Dubái con tilde en la A y lleva acento porque se trata de una palabra aguda. Estas eran algunas de las recomendaciones, pero como ya habíamos adelantado, ahora nos centraremos en las relacionadas con la Feria Internacional del Libro y comentaremos brevemente algunas de las indicaciones lingüísticas que ofrecemos aquí en esta recomendación. La primera está relacionada con la denominación de este evento. Recuerden que la ortografía académica señala que las palabras representativas de las denominaciones de las ferias se escriben con mayúscula inicial. Esto es lo que justifica que Feria Internacional Libro y La Habana, desde luego, se escriban con inicial mayúscula. Una de las frecuentes dudas también relacionadas con esta edición de la feria es la escritura adecuada de la edición como tal precisamente. Vamos a verlo aquí ahora. Hay varias opciones para referirse a esta edición de la feria. Como pueden ver, la primera está relacionada con el ordinal y se escribe con punto y con la A volada. Fíjense en que ese punto no se debe olvidar y por tanto es incorrecto escribir el 32 y la A volada. Esa A volada corresponde a 32ª. Esa A de segunda es la que se escribe ahí volada. Como puede ver aquí en la recomendación, también se indica como incorrecta la forma que solamente agrega DA punto, que no es apropiada según las academias de la lengua española. Y como ya decía, tampoco es apropiado eliminar el punto entre el número y la letra volada. Así pues, debemos referirnos a esta edición de la feria, y escúchelo muy bien, de varias maneras. Y lo voy a explicar también brevemente. Se debe decir 32ª, así como escuchó, en dos palabras, 32ª, o también se puede optar por la grafía unitaria, y en este caso no es apropiado decir 30ª. Como se escribe en una sola palabra,
que en este caso debe escribirse sin tilde, lo apropiado es decir 32ª, o sea, con el 30 en masculino, 32ª. Esto si vamos a usar el número ordinal, pero si vamos a usar el cardinal, también se puede hablar de la edición 32 de la feria y desde luego también es apropiado usar los números romanos para referirse a esta edición. Aquí en la gráfica también vemos varias recomendaciones relacionadas con el uso de la mayúscula, por ejemplo, y la expresión país invitado de honor, que en este caso es Brasil, recordamos que se escribe con inicial minúsculo en toda la expresión, no es un nombre propio, país invitado de honor, y por tanto lo adecuado es escribirlo con inicial minúscula. Y no está de más recordar que en español la grafía adecuada para referirse a ese país, a Brasil, es la que lleva S. Así pues, es incorrecto escribir Brasil con Z como ocurre en inglés. También vemos aquí otras recomendaciones y están relacionadas con la escritura de los títulos de los libros. ¿Qué dice la ortografía académica al respecto? Ahí lo que indica es que los títulos de los libros se escribirán en cursiva y en caso de que no se disponga de este tipo de letra, lo apropiado es entrecomillarlos. Por ejemplo, en X, donde es prácticamente imposible usar la cursiva, ahí lo adecuado sería entrecomillarlos. Y si no tengo la opción tampoco de las comillas, también se puede optar por el guión bajo. Y otra de las dudas que también a veces nos envían los televidentes es cómo se escribe el título del libro si estamos haciendo escritura a mano, la escritura manuscrita. En este caso se subrayan los títulos de los libros. Esa es la indicación académica. Así que lo resumo, los títulos de los libros se escriben en cursiva. Cursiva, recuerde que es la letra que está inclinada hacia la derecha, que es la que hace el resalte. También se pueden escribir entre comillas si no se dispone de la cursiva o subrayados en caso de la escritura manuscrita. Estas son algunas de las recomendaciones que pueden encontrar aquí en el blog. Lo exhorto a que lea las demás que van a encontrar en buenidioma.com y tenga ahí todas las precisiones lingüísticas. Esto es lo que tenemos preparado para este segundo momento de Buen Idioma al Día y nos vemos entonces la próxima semana.